El transporte siempre es un tema importante y le presenta en las distintas ciudades capitales del mundo muchos desafíos. Mejorar el transporte en cierta medida también implica mejorar la calidad de vida de todos nosotros. ¿Qué rol juega la tecnología en ese sentido? ¿Cómo se puede aplicar para mejorar desde la circulación del transporte público, reducir los traslados, que es un tema que siempre está sobre la mesa? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Tomando la tecnología como protagonista, el transporte de las principales ciudades del mundo buscan corregir aspectos que mejoren la calidad de vida de las personas. En el transporte público, hoy es común que con distintas aplicaciones se pueda seguir el trayecto del vehículo, conocer sus horarios y si se trata de una unidad accesible. Mejorar los recorridos y reducir el tiempo de traslado es una de las prioridades, sumado al estudio de las líneas y el impacto que generan determinados lugares. La mejora en la circulación contempla el mantenimiento de las calles para facilitar el acceso al centro de las ciudades. En ese sentido, cobran valor los corredores para los ómnibus como también las bicisendas. Otro aspecto a tener en cuenta es el cuidado del ambiente con la incorporación de vehículos eléctricos, lo que representa desafíos en distintos niveles, desde el mantenimiento de las unidades como la formación de trabajadores para el sector. Además de los ómnibus y taxis, nuestro país cuenta desde hace unos años con el servicio que brindan las aplicaciones de viaje, aunque en el último tiempo bajó considerablemente la cantidad de autos que operan en Montevideo. Para hablar de estos temas, nos acompaña aquí en el estudio de TV Ciudad, aquí para hablar esta noche en Lado B, el ingeniero Pablo Menoni, que es el director de transporte de la Intendencia de Montevideo. Pablo, gracias por acompañarnos, bienvenido, ¿cómo estás? Un gustazo, lo mismo. Bueno, más de 20 años casi trabajando en Antel, ¿no? Como ingeniero, sí, y desde el año pasado, ahora, bueno, asumiendo este cargo al frente de la Dirección de Transporte, ¿no? Tal cual, exactamente. En julio hizo un año que estoy en esta nueva responsabilidad, acompañando esta vez a la ingeniera Cose desde esta responsabilidad en transporte. Claro, te tocó trabajar con ella en Antel cuando ella era la presidenta de Antel también, ¿no? Exactamente. ¿Dónde está puesto el foco del transporte en este sentido a partir de este desafío que estás asumiendo? Bueno, el foco obviamente siempre es mejorar el transporte, mejorarlo en todos sus aspectos, ¿no? Desde las aristas de conectividad, el alcance, hacia dónde llegamos, los tiempos, mejorar la accesibilidad, la inclusión. Esos son los desafíos que tenemos ahora. En ese sentido, yo lo decía recién en la presentación, en la introducción, la tecnología obviamente que aporta muchísimo en distintos sectores, ¿no? En el transporte también. Hoy es común que los distintos usuarios usemos las aplicaciones para ver a qué hora pasa el ómnibus, por dónde viene, pero en sí hay otro montón de elementos que también colaboran en ese sentido. ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué es lo que se puede mejorar para tener un transporte quizás público un poco más óptimo de lo que tenemos hoy? Bueno, primero, ¿desde dónde partimos? Nosotros partimos de un sistema, un STM, con algunos años ya consolidado, sí. Obviamente trabajando siempre en base a evidencia. Nosotros tenemos, por ejemplo, el geoposicionamiento, la geoposición de todas las unidades de transporte, más allá de que en algunos casos obviamente pueda fallar, porque estamos hablando de una tecnología que está quedando obsoleta. Por ejemplo, las transmisiones de los buses se basan en tecnología 2G. Nosotros ya estamos en tecnología 4G, LTE. Bueno, en la administración anterior habíamos empezado en Antel con el 5G, hoy está un poco parado, pero para que te des cuenta de hasta dónde hemos llegado. Eso nos permite no solo tener la posición de los buses en tiempo real. El geoposicionamiento tiene dos caras. Una es el tiempo real, de forma tal de que vos con tu aplicación, el Cómo Ir, por ejemplo, sepas dónde está el ómnibus, cuánto demora en llegar a tu parada, etc. Y lo otro es la información offline. Con la información offline nosotros podemos saber cuántos kilómetros recorrió el ómnibus, cuánta gente subió en determinada parada, cuánto tiempo o qué velocidades tenemos en los principales corredores de Montevideo. Eso es lo que tenemos ahora, y lo que tenemos hacia adelante es mejorar eso, obviamente, para, por ejemplo, que la gente tenga, además de la posición del ómnibus, que sepa cuán lleno viene el ómnibus de forma tal de planificar su viaje. ¿Y eso en cuánto tiempo se puede llegar a tener? Bueno, nosotros estamos trabajando en las bases de ese recambio tecnológico. Eso obviamente terminará en una especificación técnica, habrá procesos licitatorios de compras, pero esperemos en el mediano plazo ya comenzar con ese recambio. O sea que va a ser posible en la misma aplicación poder, exacto, por ejemplo, controlar ese tipo de cosas. Exacto. Porque es un punto clave, porque uno de los reclamos de los usuarios más comunes
es en las horas pico, ¿no? De mañana, cuando la gente va a trabajar, de tardecita cuando vuelve, decir, bueno, estoy parado en el ómnibus, viene el ómnibus, pero viene lleno, no me para, quizás llego tarde al trabajo porque la línea no pasó, o pasó y no me pudo parar. Eso se va a poder corroborar. Exactamente, exactamente. Eso esperemos hacerlo en el mediano plazo con un piloto que estamos lanzando, esperemos, en el corto plazo. Ahí lo que vamos a tener es esa información, pero en un número acotado de servicios, de forma tal de ir midiendo cómo ese cambio tecnológico va impactando tanto en el uso como en el usuario. Tenemos líneas históricas en Montevideo, obviamente, ¿no? De recorridos, uno ya se las sabe de memoria, pero ¿a qué voy? Si la tecnología también en ese sentido permite diseñar nuevas rutas, por esto mismo que mencionabas recién, ¿no? De saber, bueno, determinada línea pasa por una parada, sube tanta cantidad de personas, quizás sirve para reforzar otras líneas que estén más complicadas en determinado momento en la ciudad, sirve para planificar también en ese sentido y quizás tener nuevas rutas a futuro en Montevideo. Totalmente, ahí diste con una clave y es a dónde estamos llegando y cómo estamos llegando. Ahí tenemos diferentes aristas. Una es efectivamente la parte geográfica de dónde estamos llegando. Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos, si trazamos un buffer de 300 metros, que a vos te cueste 300 metros llegar a la primera parada, estamos llegando a un universo del 92% de la población de Montevideo. Si ese buffer lo extendemos a 400 metros, estamos llegando a un 97% de la población de Montevideo. Esa es una arista. La otra arista es el tiempo, la frecuencia. Si está todo bien que vos puedas ir a tomar un ómnibus, pero ¿cuánto tiempo esperás el ómnibus? Y la otra arista es la conectividad. ¿Cuántos saltos, o sea, cuántos transbordos tenés que hacer para ir de un lugar a otro de Montevideo? Por ejemplo, con 2 transbordos estamos cubriendo el 80% de los orígenes y destinos de Montevideo. Ya si hacemos un transbordo más, estamos llegando casi al 99,9%. No quiero decir el 100% porque me van a saltar por algún lado y decir, yo no tengo el... En fin. Entonces, desde ese punto de vista y teniendo los datos como tenemos, que yo te decía recién del geoposicionamiento, es efectivamente nosotros podemos planificar no solo a dónde tenemos que llegar, sino cuándo tenemos que llegar. Y en ese sentido, un cambio más allá de que nosotros es un estándar bastante alto, teniendo en cuenta la extensión de Montevideo, esos porcentajes que manejaba recién, en el plan ABC, por ejemplo, en sus 2 etapas nosotros hemos incorporado 6 líneas locales y hemos modificado otras 16 líneas. Sobre un universo de 147 líneas que tiene Montevideo hoy. Con eso impactamos en 75.000 montevideanos y montevideanas que tienen hoy un mejor servicio de lo que tenían hasta hace un tiempo atrás. ¿Hoy los servicios cubren todo Montevideo? Bueno, es lo que te decía hoy, llegamos a un 97% con unos 400 metros. Porque ahí siempre hay algún reclamo de algún vecino. Siempre hay algún reclamo, es atendible, nosotros los escuchamos, tenemos la impronta, no solo los escuchamos nosotros, sino le vemos a Carolina recorriendo los barrios, escuchando, levantando esos requerimientos y tratando de cumplir como podemos. Lo decía recién, el plan ABC es cómo encaramos esa... Mencionabas recién los transbordos, ¿no? Y eso me lleva a pensar a la conectividad de nuestra ciudad, los corredores, ¿no? Los famosos corredores. En ese sentido, ¿hacia dónde va nuestra capital y qué es lo que se puede mejorar para optimizar también, ¿no? El tiempo y los recursos? Perfecto. Hay una primera observación. Nosotros, si vos observás el transporte público en Montevideo es muy radial. Viene desde la periferia hacia el centro y hacia la Ciudad Vieja. Entonces nos está haciendo falta algunos recorridos de este a oeste, de oeste a oeste en la zona rural. Eso nos vamos a encargar en la parte 3 del ABC. Pero también el tema de los corredores es muy importante, ¿no? Nosotros hubo una iniciativa de la intendenta Cose que se la presentó al presidente, donde encarábamos el transporte metropolitano por los corredores de 8 de octubre, 18 de julio, Avenida de Italia, 18 de julio. Pensando que ahí, por ejemplo, en 8 de octubre estamos hablando de 6.000 ascensos por hora en la hora pico y 2.000 ascensos por hora en Avenida Italia. No hemos tenido respuesta, sin perjuicio de eso nosotros no nos vamos a quedar quietos sin hacer nada y ahí estamos avanzando en un proyecto que lo vamos a lanzar dentro de poco de mejora del transporte de algunos de esos corredores. ¿Y algún adelanto de ese proyecto? No. ¿No? ¿A modo de primicia en la Doveno? No. Al igual que lo decía Pablo Itamuso en su oportunidad, esperamos, para no crear sobre todo falsas expectativas. Pero lo que se busca en realidad es, a partir de esos corredores, ese proyecto es, no sé si llamar descomprimir un poco, pero seguramente descongestionar
esa zona, el centro, la ciudad vieja, como pasa en otras ciudades y capitales del mundo, que se concentra la actividad en el centro de la ciudad, ¿no? Exacto. Y eso genera además distintos problemas. Tal cual. La idea es mejorar los tiempos de viaje, mejorar el confort, mejorar la sensación y la experiencia de viaje con tecnología sobre todo, con unidades nuevas, con unidades eléctricas en especial, de forma tal de poder recuperar lo que hemos perdido en cuanto a demanda y ascenso de pasajeros con la pandemia, ¿no? Competir directamente y priorizar el transporte público frente al transporte privado. ¿Y con ese proyecto es posible reducir los tiempos de traslado, que también es otro de los planteos que siempre está presente? Sí, esperamos que sí. Sí, sí. A pesar de que tenemos buenos tiempos en promedio, en general, más allá de que tenemos problemas en las horas pico, como decías tú, esos problemas son comunes, son estándares internacionales que estamos cumpliendo, están en todas partes y los sufrimos los gestores de transporte en todas las ciudades. Pensaba también en los corredores. Hay distintas avenidas que tiene el corredor solo bus, el carril solo bus, ¿no? Por ejemplo, Avenida Italia. Sí. Hace poco circuló un video en el que se señalaba, bueno, algunas cosas que no eran correctas. Y allí la Intendencia, lo que mencionabas vos mismos, mencionabas que había unas cámaras en algunos ómnibus que lo que buscaban era, bueno, no sé si analizar el comportamiento del carril para después poder tomar o determinar algunas políticas. En ese sentido, ¿qué es lo que está pasando hoy con ese carril? Que obviamente implicaría mejorar el tiempo, el traslado de las unidades, pero a su vez también colaborar con el resto del tránsito. ¿Qué pasa en esa situación? Exactamente. Bueno, esa experiencia piloto trataba de medir la temperatura de cómo estaba esa compatibilidad del tránsito privado y el tránsito público, ¿no? El buen uso del carril solo bus. Ahí nosotros tenemos una diferencia entre la segregación física, como podemos tener en Garzón y en General Flores, donde el ómnibus va solo, y en esta donde compartimos por distintos motivos. No podemos encerrar al ómnibus porque hay garajes, se dobla a la derecha, hay instituciones yo qué sé, de salud, en fin. Ahí tenemos algunos problemas, hemos detectado algunos problemas, y la idea es hacer en este piloto que yo te comentaba recién, donde vamos a contar la cantidad de pasajeros en tiempo real que tenemos en el ómnibus, también tener algunas cámaras que vayan monitorizando el carril solo bus, de forma tal de tener, además de esa primera medida de temperatura que teníamos, una forma de compatibilizar y sobre todo concientizar el buen uso del carril solo bus. Porque hoy no se respeta. Poco. ¿Poco? Sí. Claro, pero no hay sanciones hoy. Bueno, a verlas las hay. Ajá. Sí, ¿Y se aplican? Se aplican. ¿Sí? Sí. Sí, sí. ¿Y esas cámaras tienen como objetivo también multar o no? Simplemente en principio no, en principio es concientizar. Ajá. ¿Y por qué no se respeta? Porque eso es otro tema, ¿no? No, pero a veces no es falta de voluntad tampoco. Nosotros, si hablamos de la falta de respeto, por ejemplo, en 8 de octubre, nosotros tenemos una zona comercial muy importante ahí, tenemos transporte de carga de mercadería que no hacen buen uso de la zona de descarga por distintos motivos, en fin, a veces el apuro, nosotros mismos cuando pedimos algo, algún delivery o algo también los apuramos, contribuimos todo, digamos, a esa falta de respeto del transporte público. Bueno, ahí hay un tema clave, ¿no? Mencionabas recién el transporte privado, el público, ¿no? La cantidad de autos que tiene Montevideo, muchos que se concentran en el centro y Ciudad Vieja, volvemos al mismo punto. En ese sentido, ¿cuáles son los principales desafíos para mejorar también el transporte y la movilidad de la ciudad? Bueno, en esa competencia del transporte público y el transporte privado no tenemos por qué castigar al transporte privado. Por el contrario, tenemos que mejorar el transporte público para que de esa forma sea el traspaso de los usuarios sea en forma voluntaria, ¿no? Que uno diga, bueno, dejo de usar el auto porque me resulta atractivo tomarme el ómnibus. Exactamente, en eso estamos. Por eso te decía, confort, por ejemplo, una variable no menor es el costo. Nosotros si pensamos, por ejemplo, en el costo real del boleto de 2019 hasta ahora, ha caído en un 3,7% aproximadamente, real. Mientras que el combustible en términos reales desde esa época ha subido un 22%. O sea que la coyuntura también nos está ayudando en cierta forma a que te vuelques al transporte público y dejes tu auto, ¿no? Vuelvo a la tecnología, ¿no? Todo esto que hablábamos recién de cómo la tecnología puede impactar positivamente en el uso del transporte público. Pienso de que para las empresas puede ser positivo, porque si uno entiende
que puede aplicar o ajustar el funcionamiento de las unidades para que sea más efectivo tanto para el público como para las empresas, podría implicar, ¿por qué no?, también la rebaja del precio del boleto. Si digo, bueno, yo tengo tantas determinadas unidades que funcionan bien, quizás puedo ahorrar y eso me permite. ¿Va en esa línea también la postura de la Intendencia? Eficiencia. Cuanto más eficientes seamos, más podemos apuntar al boleto. ¿Pero podemos imaginar un precio de boleto que pueda bajar a partir de esto? Yo Bueno, sé que hay otros elementos que pesan en esta hay historia, muchísimos ¿no? elementos, muchísimos elementos. Estamos de todas formas en una coyuntura, que yo te decía recién, que respecto a la prepandemia nosotros perdimos un 20% de la demanda. Entonces, en ese contexto es muy difícil aventurar eso. Sí, ¿no? Hay un fideicomiso además también para el combustible que permite hoy que el precio del boleto dentro de todo se mantenga también. Exactamente. Y a veces nosotros tenemos el transporte que nos merecemos y al que apostamos. Entonces, cuando nosotros a veces comparamos algún transporte o alguna ciudad, por ejemplo, la empresa municipal de Madrid, que tiene un transporte muy bueno, pero tenemos que ver el presupuesto que tiene. Ajá. Allá se subsidia el 60% del transporte, acá lo subsidiamos el 30%. El presupuesto de la empresa esta de Madrid es de 1.000 millones de euros. Nosotros sostenemos el transporte, sostenemos todo el sistema, ¿no? La Intendencia, con un entorno de 300 millones de dólares al año. O sea, estamos hablando de órdenes de magnitud casi diferentes, ¿no? Totalmente distinto. Te propongo una pequeña pausa, Pablo, y seguimos Adelante, conversando. ¿Te parece? Pausa y ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B en la pantalla de TV Ciudad conversando con el ingeniero Pablo Menoni, director de transporte de la Intendencia de Montevideo. En los últimos tiempos se ha dado una rebaja en la cantidad de personas que están trabajando de vehículos en los servicios de aplicaciones de transporte, llámese Uber o Cabify. ¿Qué impacto tiene esto? ¿Cómo se lee desde la comuna esta situación? Bueno, nosotros tenemos aproximadamente 3.300 permisarios, de los cuales un poco menos de 2.000 están activos. Si bien la lectura pasa por otros órdenes como el económico, por ejemplo, aquel paradigma de trabajar en las horas libres, en las horas que te sobre, eso no es así. Hoy los cerca de 2.000 trabajadores que tenemos trabajando en las aplicaciones se dedican full time. Ese es esencialmente, entendemos nosotros desde la Intendencia, el motivo por el cual ha caído tanto la cantidad de permisarios activos. O sea que dejó de ser redituable trabajar unas horitas, como decían algunos choferes, por ejemplo. Sí. Ajá. Y hoy los que se mantienen son aquellos que están full. Cuando decimos full, que son más de 10 horas. Ponele. Más o menos, sí. Por ahí. Sí, sí. Ajá. ¿Y qué impacto tiene esto a la movilidad, al transporte de una ciudad, sumándolo, por ejemplo, al servicio de los taxis, de los ómnibus? ¿Qué implica para Montevideo contar con este servicio? Bueno, nosotros estamos hablando que de las aplicaciones estamos en el entorno de unos 800.000 viajes por mes, y de los taxis el doble, 1.600.000 por ahí. Si bien son servicios que compiten en cierta forma, en otra forma se complementan, en tanto son transporte individual. Por lo tanto, nosotros entendemos que con este número tanto de taxis, que estamos cerca de los 3.000, están muy parejitos uno y otro, ¿no? En realidad en su momento. Exactamente, y estamos hablando de la misma cantidad de taxis antes de que ingresen las aplicaciones que ahora. Y si le sumamos las aplicaciones, desde ese punto de vista tenemos una oferta mucho más grande de servicios, ¿no? En su momento se había generado una gran polémica partiendo del taxi, que entendían que esto podía ser una competencia desleal, que incluso como que venían a sacarle el trabajo a los taxistas. Eso da la sensación que no ha pasado, que de hecho pueden convivir perfectamente los dos servicios. ¿Lo ven de esa manera ustedes también? Bueno, de hecho lo regulamos, el transporte por aplicaciones. En ese sentido fuimos una de las ciudades pioneras en la regulación del transporte por aplicación. Pero a partir de la regulación lo notan como un complemento sano lo que existe hoy en la ciudad. Es un complemento, sí, sin duda, sin duda. Y a propósito de reglamentación, enviamos a la Junta un ajuste de la reglamentación que está en trámite en la Junta. El cuidado del ambiente es un tema importante también, que va de la mano con el transporte. En ese sentido, hoy tenemos en nuestra ciudad vehículos eléctricos, hay una intención de seguir avanzando en esa materia, pero también implica un montón de desafíos
desde el punto de vista energético, desde la formación de las personas que puedan trabajar en esa área, los talleres tanto para ómnibus como para autos. ¿Cómo lo ve la Intendencia eso y a qué apuesta? Bueno, ahí, por ejemplo, en el servicio de taxis llegamos a los 100 taxis eléctricos y nuestra idea es para el 2023 impulsar un recambio a otros 100 unidades más. Ahí tenemos dos formas de impulsarlo. Una es abriendo permisos nuevos exclusivamente para servicios eléctricos y con el dinero que recaudamos de esos permisos subsidiar el recambio de flota de gasoleros o de motores a combustión a eléctricos. Sin perjuicio de que hoy la coyuntura nos está ayudando, nos está empujando a un recambio eléctrico por la suba mensual y constante que tenemos de los combustibles fósiles, ¿no? Nosotros hemos hecho un cálculo que, a pesar de que la inversión inicial es sustantivamente más cara en el taxi eléctrico que en el gasolero o en el naftero, a los 2 años y medio aproximadamente las ecuaciones de costos se cruzan y ahí ya te está conveniendo ser eléctrico a combustión. Obviamente que eso tiene unos desafíos importantes, como decías tú, en cuanto al respaldo, pero entendemos que en particular en los autos, ahora vamos al tema de transporte público, esa desconfianza que se generaba al principio se ha despejado totalmente. ¿Qué tipo de confianza, por ejemplo? Y el tema de los repuestos, de que era más caro todo. De que todo era más caro, a pesar de que el mantenimiento es más barato, el tener menos partes móviles, digamos, es bastante más barato, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, en los motores eléctricos no tenemos cilindros, no podemos hablar de cilindrada, tenemos que hablar de potencia exclusivamente, entre otras cosas. Más allá de que puede cambiar, sí, el paradigma de el uso. Hoy en día te quedas sin nafta o sin gasoil y en 5 minutos cargas el tanque. En cambio, en el taxi eléctrico tenés que estar un tiempo cargándolo con un tiempo ocioso que no es menor para un negocio que está con los números tan ajustados. En ese sentido, la idea es trabajar en conjunto con UTE, como lo hemos hecho hasta ahora, una política institucional continua, digamos, de que los cargadores que traiga UTE sean cargadores rápidos. Está la carga rápida, pero también está cuánto soporta el vehículo en funcionamiento, ¿no? Si da para todo. La autonomía. Exactamente. La autonomía hoy está dando para... Sí, pero cubre un turno, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Sí. Estamos hablando de autonomía de arriba de los 250 kilómetros y es aproximadamente lo que camina un taxi por día. Respecto al transporte público, a los ómnibus en particular, ahí ya hay un know-how bastante importante. Tenemos 30 ómnibus eléctricos en Montevideo y en ese sentido también ha habido una política, digamos, sobre todo en el periodo anterior, de apoyo a través de subsidios para la incorporación de flota eléctrica y tenemos no solo en las empresas mismas de transporte el know-how suficiente como para incorporar más flota todavía. O sea que vamos camino a tener flota eléctrica. Sí. ¿En un plazo de cuánto? Es el futuro. Ajá. Es el futuro. Ahí nosotros no tenemos, por ejemplo, la herramienta financiera que teníamos en el gobierno pasado, que pagaba la diferencia entre un bus gasolero y un bus eléctrico. De todas formas, nosotros en la Intendencia tenemos una herramienta financiera para facilitar, para empujar, digamos, ese recambio. Obviamente una espalda muchísimo más chica que el gobierno central, pero vamos en ese sentido. Hoy cuando hablábamos de facilitar con los corredores o distintas estrategias para descongestionar, por ejemplo, las zonas más concurridas de la ciudad, el centro, Ciudad Vieja, pero hay otros barrios y otras zonas de Montevideo también, además de las estrategias que apuntan al transporte propiamente dicho, hay un aspecto fundamental que son las calles, las vías, ¿no? En ese sentido, tener vías en condiciones para que tengamos un tránsito seguro. En ese sentido, ¿cómo se puede avanzar también en la ciudad? Bueno, el avance sustancial es el que hablábamos al principio, ¿no? Tener carriles segregados para que el transporte público pueda ir por ahí. Fíjate que cuando nosotros estamos, si bien tenemos los que decías tú, que no son segregados físicamente, como el de 8 de octubre, el de Rodó, Mercedes, en fin, y tenemos un auto estacionado, el ómnibus tiene que hacer una maniobra, tiene que salir, pierde tiempo, entorpece al tránsito privado también. Entonces, respetar eso y tener segregación del tránsito, del transporte público, es para nosotros esencial. ¿Y qué rol juegan los inspectores de tránsito en todo esto que estamos hablando? Es fundamental. Ajá.
fundamental. Desde una manera, de una mirada educativa, desde una mirada Siempre, también. Ajá. siempre educativa. Sí. ¿Y las multas ahí? ¿Qué rol juegan? Siempre educativa. Siempre educativa. Primero educar para después, Totalmente, en todo caso, sí. ajá, multar. Sí, sin perjuicio de que se multa, por supuesto, ¿no? Ajá. Obviamente. Estamos partiendo de la base que estamos violando una norma, ¿no? Ujú. ¿Nos falta educación vial? Nosotros, los montevideanos, las montevideanas. Bueno, mi corta experiencia en este cargo me indica que sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿En qué concretamente, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, en respetar el carril solo bus, me corresponden las generalidades de la ley, pero en respetar, por ejemplo, las rampas, ahí ya estamos saliendo un poco de transporte público, ¿no? Pero eso es notorio. Ujú. ¿Y por qué cree que pasa eso? No sabría decirlo. ¿Falta fiscalización? Tendríamos que consultar a algún sociólogo. Ajá. ¿Es algo que lo ves habitualmente en la ciudad, recorriendo la ciudad? No, se ve, no, tampoco es que es habitual, digamos, pero no lo ves en otras realidades, por ejemplo. Ingeniero Pablo Menoni, te agradezco mucho tu visita aquí, tu No, tiempo. un placer, a las órdenes, un gustazo. Y bueno, te esperamos para anunciar después entonces esos proyectos que mencionabas recién, que Vamos dentro de arriba. poco seguramente los vamos a conocer. Sí, claro. Ajá. Sí, Y sí, que por apuntan un supuesto. poco a esto que veníamos hablando. Totalmente, en ese sentido. Más tecnología, mejor transporte. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Nosotros nos vamos, ya se viene la letra chica aquí en la pantalla de TV Ciudad, volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien, chau.